Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Mundo Despierto. Estamos hoy con nuestro colaborador desde Argentina, Daniel Agüero. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a toda la audiencia y gracias por una invitación más. No, de verdad que es un placer tenerte en nuestro canal. Hemos estado haciendo y desarrollando unos temas muy interesantes y esperamos seguir haciendo muchos más, aportando obviamente para el despertar de la humanidad, de las personas que les lleguen estos videos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tal vez para algunos resulte un poco controversial porque obviamente las personas andan muy metalizadas con eso, ¿no? Digamos que no han hecho un lavado de cerebro a nivel global. Y es que vamos a hablar sobre el síndrome de Jerusalén, pero vamos a tratar de hacer este video en dos partes y esta primera parte la llamaríamos el origen del síndrome de Jerusalén. Y ya en la segunda vamos a tratar más ese síndrome, cómo se manifiesta en la actualidad. Entonces, para poder entender ese síndrome de su origen, tenemos que obviamente remontarnos a la historia bíblica, porque obviamente todo lo que tiene que ver con Jerusalén, con Israel, pues obviamente todo lo que la gente tiene una idea hoy día, en todas las religiones, es obviamente por la Biblia y por esta historia. Así que esta historia comienza aparentemente con una promesa, ¿no? Esa promesa que se le da a Abraham, donde dice que va a haber su descendencia, entonces se les dará una tierra prometida, pero dentro de esa promesa, esta entidad, hemos hablado en el video anterior sobre lo de Nicolás, que es que tenemos que llamarlos entidades. Entonces estas entidades le hacen una promesa a Abraham de que su descendencia obviamente heredaría una tierra prometida, pero que iban a estar esclavizados por más de 400 años. Entonces, ¿qué tipo de promesa es esa? Daniel, ¿tú crees que eso es una promesa que le digan a una persona, te voy a prometer que vas a estar esclavizado 400 años? Le hipotecaron la existencia al pueblo de Israel a perpetuidad, A porque siempre perpetuidad. se lo echa en cara, siempre le echa en cara, yo que te saqué de la tierra de Egipto, yo que te saqué de la tierra de Egipto, yo que te saqué de la tierra de Egipto, todo el tiempo, pero él mismo dice, yo te voy a poner en la tierra de Egipto, yo planeé Ujú. ponerte en la tierra de Egipto 400 años para torturarte Después haciendo voy a ir como, ladrillos. entonces Claro, voy a ir como un superhéroe a claro. rescatar, ¿no? Porque ya obviamente 400 años eso es mucho. Aunque como yo he comentado en otros videos, los mismos egipcios no tienen un registro sobre eso. O sea, ellos dicen que ellos no tienen un registro de que ellos hayan esclavizado a un pueblo por 400 años. Así que esto de la Biblia, pues obviamente es para que usted mire cómo comienza el síndrome, ¿no? Todo lo que está escrito la gente lo asuma como realidad. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar como decir, bueno, suponiendo que eso fue cierto, aún así, pues me parece que darle una promesa tan trágica es algo muy lamentable, ¿no? De 400 años. Y entonces después de eso son liberados, también viene y endurece al que los tenía esclavizados al faraón, ¿no? No le dice, bueno, te voy a dejar tu libre albedrío, a ver si los vas a dejar ir. No, yo endureceré el corazón del faraón en cierta forma para que no los deje ir. Entonces manipula las emociones del faraón. Luego entonces mata a los primogénitos, sale el pueblo de Israel y empieza una otra pesadilla en el desierto, ¿no? Que por más de 40 años, según la historia, que uno no puede creer que alguien dure 40 años en el desierto. En el desierto, lugar del cual no se sabe de dónde sacaban el agua para tomar, porque el agua de la roca fue, como ya lo habíamos visto, fue un par de meses, después de ahí se movieron, de dónde sacaban la leña para hacer los sacrificios, qué agua tomaban los animales, eh, qué, con qué se bañaban, ¿no es cierto? Es bastante ilógico todo, porque todo por fe. Imagínate que casualmente esta semana en mi casa se dañó el aire acondicionado. Entonces yo le decía a mis hijos qué tan esencial es algo que uno tiene cuando se le daña y uno se da cuenta lo importante que es, ¿no? Se queda uno sin agua o se queda uno sin electricidad, entonces ahí uno dice, oye, la luz es una maravilla, el agua es una maravilla, el aire acondicionado es, mejor dicho, una machera. Me tocó que mis hijos se fueran, llevarlos, aunque se quedaran una noche donde unos amigos, prácticamente mi familia, porque el calor era insoportable.
ni siquiera con ventiladores. Sí, O sí, sea, sí, yo sí. logré solucionar mientras se arreglaba eso. Entonces yo me pongo a pensar en eso que estamos hablando. Ahora 40 años en un desierto, aguantando un calor increíble. Entonces es algo que parece demasiado Sí. absurdo. Por más que haya supuestamente una nube que los cubría de día y de noche una llama y qué sé yo, ese síndrome de Jerusalén fue siendo instaurado en la mente de las personas. Claro, Eh, cuando ellos miran la historia, cuando ellos empiezan a leer la historia, ellos no la ven como nosotros la estamos contando, ¿no? Esas realidades, esos detalles. No, la gente empieza a leer y dice, wow, no, ese Dios es lo máximo, es el héroe. Y entonces después de eso, les dice que lleguen que van a heredar una tierra prometida que fluye leche y miel, y los tiene como con ese cuento 40 años, ¿no? Para aquí y para allá, que sí que van a llegar. Después cuando llegan, cuando ya con Moisés, entonces les dice que vaya con unos espías y vayan a mirar la tierra, la famosa tierra prometida, que era una tierra que estaba habitada. ¿Y estaba habitada por quién? Por la descendencia de Cam, o sea, los cananeos. Por lo tanto, esa tierra no era de ellos, era de la descendencia de Cam. Entonces les dice que Básicamente, vayan y los maten, vayan y saquen toda esa gente, empiezan las guerras, ahora se llama Jehová de había, los ejércitos. había gigantes, dice. Y O habían sea, también gigantes y lo que fuera, pero el hecho es que no era una tierra de ellos, aparte, sí, 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 no, no, no les correspondía. no les Aparte, correspondía. aparte también les dijo una cosa por otra, este ser autoproclamado Dios, porque le dijo, los voy a meter en la tierra prometida y nunca los metió, metió a dos nomás, a Josué y a Caleb, porque los otros se murieron todos, quedaron Sí, los hijos de la gente, o sea, los empaquetó, pero los sabes que metió el problema de esa historia es que las personas justifican eso, ¿no? Y todo. dicen, ah, no, pero es que ellos desobedecieron, es que la culpa fue del pueblo, es que, o sea, es culpa de ellos que les hayan prometido 400 años de esclavitud, es culpa de ellos. No, ya estaban sus planes, es culpa de ellos de que hayan endurecido al faraón y que haya habido toda esa matazón allá, no es culpa de ellos, Ah, ¿no? Entonces, y por eso llegan y es culpa de ellos de que ya estuviera habitado y que les digo, vayan y maten a todos los que están allá y ustedes cójanla. O sea, en otras palabras, vayan y expropien a todas esas personas, no importa el costo que haya que pagar. Entonces, es- desde ahí ya estamos comenzando a ver que si le ponemos toda esa lógica, ese sentido, ¿no? De esos detalles que estamos hablando, ya desde ahí la gente que no razona hasta ese punto ya está empezando a tener lo que tú llamas, de acuerdo a lo que has estudiado, el sí, síndrome ese de síndrome de Jerusalén. Jerusalén. Sí, sí. Quizás Y el bueno, origen. ese sería el principio del origen, sí, sí, porque esos 40 años que los estuvo caminando, tranquilamente los podría haber guiado, entre comillas, a un lugar más desértico donde no hay nada, Ujú. donde no hay gente. O sea, en vez de tenerlo en una calecita. Pero bueno, volviendo al síndrome de Jerusalén. Más o menos lo que la ciencia dice, que el síndrome de Jerusalén es una conjunción o un conjunto de varios síntomas que trabajan sobre la mente y afectan al cuerpo en determinadas acciones que las personas van tomando y quedan como poseídas por estas entidades, creyéndose estas personas que son el brazo extendido de Dios sobre la tierra. Y entonces ya yo no soy nada, tengo el gran llamado de Dios, sea de la parte que sea judío, sea musulmán, sea cristiano, cualquier base de la... Y entonces ahí se crea una psicosis mental que los va tomando, los va llevando y es difícil de salir sin ayuda psicológica. Quedan perdidas las personas, hablando solas en la calle. Yo soy, Dios me eligió, me voy de todos lados. Es complicado. Sí, porque obviamente si uno mira la terminología bíblica, ¿no? Los supuestos patriarcas y toda esa gente que supuestamente eran los llamados y los que estaban liderando el pueblo, siempre escuchaban la voz. Ellos eran los que tenían que ir a escuchar la voz supuestamente de esta entidad o de estas entidades. Solamente ellos se podían comunicar.
Entonces, de alguna forma, creo yo que esa idea se ha venido yendo hasta nuestros días, en donde se cree de alguna manera que se escucha la voz, ¿no? De que solamente hay uno que está escogido, de que uno es elegido. Y allí, pues obviamente, sin que las personas se den cuenta, a medida que van leyendo todas estas historias, se van metiendo en ese síndrome de Jerusalén. Sí, 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 tal cual, tal cual. Así que bueno, eso sería básicamente lo que es el síndrome de Jerusalén, una posesión mental, porque se juntan varias deseos, angustias, y se manifiesta más en la llamada tierra de Jerusalén, tierra prometida, porque hay ansiedades de las personas que quieren ese gran sentir de viajar a ese lugar, de estar, y cuando llegan ven que no hay nada, no está ni apenas está el muro. Después lo demás es una ciudad como cualquier otra, llena de ladrones, llena de impuestos, llena de autos, Sí. claro, ¿viste? De McDonald's, de lo que sea. Está todo lleno de... O sea, no es una ciudad antigua con ovejita como ellos imaginaban. Entonces le agarra... pero también se le junta el desequilibrio mental que puede llegar a tener la persona, más esa ansiedad acumulada a través del tiempo, más la manipulación de las entidades que lo terminan de poseer. Y hay muchos casos de eso. Así que bueno, básicamente podemos dejar que establecido cómo sería el síndrome de Jerusalén. Sí. Yo invito a la audiencia a que vea un video que yo hice hace un tiempo que se llama La tierra prometida que estaba comprometida, para que entiendan un par de conceptos allí. Yo voy a hablar algo acá sobre ese video, algunas cosas, pero es entender que, por ejemplo, las personas, uno de los síndromes que tienen supuestamente muy arraigados, es el hecho de que ellos ven a Israel y a Jerusalén, a esta parte territorial, como que fuera lo máximo, como que fuera el sitio más sagrado del mundo. O sea, al resto no importamos. Allá eso es lo que importa. Esa es la tierra, que nadie se puede meter con ese sitio, que si no, entonces va a venir la maldición de Dios sobre, sobre estas personas que de alguna manera no estén de acuerdo o con lo que estén con ellos, ¿no? Entonces, se crea un patriotismo santo, en cierta forma. Y eso en Sí. cierta forma es también un síndrome, ¿no? Una enfermedad mental que se va, que ya la gente lo tiene, ve que el resto de la gente que no esté con este pueblo, con ese territorio, es un enemigo. Entonces, volviendo un poco al tema, cuando uno mira la historia, los dueños de eso realmente que estuvieron por primera vez en ese territorio fue la descendencia de Cam, los cananeos. Ellos son expulsados, son asesinados, bueno, viene este pueblo, toma ese territorio. Luego entonces todo se vuelve una guerra continua, luego aparece el Imperio Romano. El Imperio Romano se entera de la historia del pueblo de Israel, de que este pueblo había usurpado ese territorio, también lo sacan de allá y entonces quien le cambió el nombre de Canaán a Palestina fueron los romanos. Ellos fueron los que le dieron el nombre de Palestina. Luego llega a todo este territorio llamándose Palestina todo el tiempo, hasta 1948, y obviamente que antes de ese tiempo todo este pueblo de Israel, estas entidades, lo mandaron a la diáspora, los esparcían. Cuando él quería, los esparcía, los volvía a unir, les daba promesas que los voy a volver a traer, los voy a volver a esparcir. Se la pasó en todo eso. Entonces, este pueblo realmente andaba sin una identidad que no tuvo ni siquiera desde el principio, porque obviamente la identidad propia era de los cananeos. Luego pasa a llamarse Palestina, luego ellos después de la época de la guerra de Hitler, entonces vienen, la ONU les da un territorio pequeño en 1948 y ellos terminan El, cogiendo el, prácticamente todo. el 15 de marzo creo que fue, 15 de marzo de 1948. Le dieron Sí, una pequeña porción que después fueron expandiéndose en una supuesta guerra de los 6 días, sí. masacrando a todos los Y ha vecinos. muerto mucha gente y la gente de Palestina realmente viven como en una cárcel. Ellos no pueden salir de cierto sitio, están completamente alambrados por todo lado, ¿no? Como una cárcel. Fueron sacados otra vez de sus casas, ¿no? Ahora esto no le pertenece a usted, una expropiación. Entonces se volvió a repetir la historia
con los cananeos, ahora se repite con el pueblo palestino. Y aquí no es cuestión de defender a ninguna etnia, ni a ninguna cultura, ni a ninguna religión, es simplemente que esa es una historia que está ahí y que se debe analizar de que realmente es un pueblo que en toda su trayectoria ha sido completamente ilegítimo. Ver esta realidad de cómo se originó hasta acá el síndrome de Jerusalén. Sí, sí. Entonces fue ilegítimo, pero las personas lo tienen como completamente legítimo, puro, separado, santo, lo máximo. Y luego viene toda esta historia de Jesús y los sitios que estuvo y que visitó. Y bueno, incluso esta semana casualmente vi un youtuber que hace videos que él va a diferentes ciudades y casualmente estuvo en Israel. Ahí yo me di un tour con él, porque él hace muy buenos videos de todo los sitios. Y él habla, ¿no? El sitio donde supuestamente lo crucificaron, no sé qué, es una suposición porque ahí no es. Sí, Pero sí, sin sí. embargo, la gente entra y toca allá y es un tremendo negocio, increíble el negocio de ir hacia sitios que no fueron realmente reales, o sea, que no realmente no fue ahí. Se supone que pudo haber sido, pero no es. Ni siquiera está la tumba o muchas cosas. Y esa cantidad de negocio que hacen hasta se bautizan, o sea, todo es un negocio y nada más. Después ya él va a la parte que tú comentas, la parte comercial de la ciudad, que es completamente... Juegan con los sentimientos y las emociones de las personas y lucran con eso de paso también. Cuando tú ves a toda esa gente allá tocando aquí, haciendo fila, comprando todo lo religioso, yendo a los sitios pensando que eso fue... Un cosito de tierra santa se llevan. Sí, les venden un poquito de agua del Mar Muerto. Claro, Esto $1000. es tremendo negocio. Claro. Y gente en cantidad hace filas y filas, entonces la gente está con el síndrome de Jerusalén en su mente porque les han vendido una idea de algo que es completamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay una real investigación y porque de alguna forma estas entidades han manipulado para que las personas estén, digamos, alabando ese sitio, ese territorio y todo eso. Y son las mismas entidades que han manipulado la mente de esas personas en ese momento y las siguen haciendo hoy en día. No son otras entidades, son las mismas. Ajá. Sí, sí. Sí, Así amigo, es. entonces básicamente ese es el origen, ¿no? Ese es el origen es ver cómo, el origen es toda la historia bíblica, que obviamente para podernos hablar de todo lo que sucedió, pues obviamente no terminaremos de hablar hoy, pero allí se origina ese famoso síndrome de Jerusalén. Ahora vamos a dejarlo en este punto, si te parece, Daniel, Sí, por y favor. vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hablar sobre el síndrome de Jerusalén en la actualidad. Que si quieres dar tus últimas palabras en esta primera parte. Sí, básicamente sería eso. Este síndrome o esta conjunción de sentimientos se fue manifestando con respaldos de lugares, respaldos de historias o leyendas o fábulas o como uno quiera llamarle, y con un libro y con toda una infraestructura religiosa por varias ramas que le da peso, poder a toda esa manifestación mental en la cual esta gente queda atrapada en todos estos sentimientos, Sí, sí. estos sentimientos acumulados. Ajá, Y sí. se vuelve loca la gente. Ok, Daniel, entonces vamos a seguir hablando sobre eso en el próximo video. Les agradezco a los que vieron este video, esta primera parte. Los invitamos a que estén atentos a la segunda parte sobre este tema que es muy importante. Yo soy Leonardo Coronado. Si te gustó este video, no olvides compartirlo a todas las redes sociales y nos vemos en próximos videos.